Bendiciones, amada Iglesia del Señor en Costa Rica. Reciban un cordial saludo de la Agencia Misionera de Asambleas de Dios, AMAD. Vamos a continuar con el programa esta fiesta que iniciamos en el programa anterior, y estamos celebrando el trabajo de la familia Villalobos en Guinea Ecuatorial. Este es un tiempo maravilloso que vamos a disfrutar en gran manera. Y tenemos con nosotros al pastor Carpóforo para continuar con esta fiesta, y también con el pastor John Gallagher para hablar y recrearnos de esto. Bueno, para entrar en tema de una vez y no perder mucho tiempo, pastor Carpóforo, usted nos hablaba en el programa anterior del impacto de la familia Villalobos en su vida, cómo lo adoptaron como un hijo y cómo usted vivió en la casa de ellos, cómo ellos, dando ese ejemplo del amor de Dios en su vida, pudieron impactar a su familia también de una manera extraordinaria. Pero eso no para ahí. En Dios es un Dios que nos lleva a cosas mayores. Todo estaba muy bien: instituto bíblico, servir en la iglesia, salir con el pastor a evangelizar, no solo en la ciudad, sino que fueron a una ciudad 120 kilómetros. Una persona joven, tenía usted 21 o 22 años, según me contaba, y llegar allá, acompañar una linda experiencia, hablando de nuevas generaciones, de levantar nuevos líderes. El pastor se llevó al hermano a Cogo, una ciudad fronteriza, y no solo eso, allí lo lanzó al ministerio. ¿Qué pasó, pastor? Cuéntenos de esa parte, porque usted no se esperaba eso. Por favor, cuéntele a la iglesia lo que pasó ahí. Bueno, fue una experiencia, una parte divertida, otra parte una aventura. Como he dicho, en el año 97, cuando llega diciembre, ya teníamos como 2 campos en la ciudad de Bata. Entonces, por ahí, en el año 98, a los comienzos, los meses de febrero, marzo, una familia en la iglesia le destinaron a Cogo. El padre era militar y le destinaron a Cogo. Y era una familia que tenía alrededor de 6 personas en la iglesia. Y al irse ahí, el pastor lo vio como una oportunidad de comenzar una obra en Cogo. Entonces, un hermano fue ahí antes para ver a la familia y todo esto. Y en el mes de abril, de 98, él me dijo acompañarle a Cogo para ir a visitar más a esta familia. Y yo no sabía que él había hecho arreglos con un pastor de otra denominación que es de Cogo. Ya había hecho arreglos con él de buscarle una casa, un local donde celebrar cultos. Entonces yo me fui como joven para una aventura. Nunca había llegado en esta ciudad de Cogo para acompañar a mi pastor, y era un momento difícil, hablando de carretera. Para llegar a este lugar era difícil. Ahora es algo de unas pocas horas, pero en aquel tiempo era algo de todo el día para llegar ahí. Bueno, llegamos ahí y él nos dijo que vamos y al llegar ahí yo supe que él ya había contactado un lugar. Digo que vamos a invitar a la gente. Fuimos invitando a la gente. El lugar se llenó y me dijo: tú vas a predicar. ¿Cómo? Entonces yo prediqué. Me acuerdo, hablé de Noé. De Noé, cómo Dios llamó a Noé. Hablé del diluvio e invité a la gente a aceptar a Cristo. Y la gente aceptó a Cristo y él estaba ahí. Entonces después me dijo:
hijo, no vamos a dejar esas almas abandonadas, tú te quedas aquí como pastor. Entonces yo me quedé como pastor, al mismo tiempo estudiando en el instituto bíblico, y me quedé ahí como pastor en Cogo, trabajando. Y una semana después me fui con una evangelista ahí, hicimos una campaña y la obra empezó. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo para un joven. Tenías 21 o 22 En años. aquel tiempo tenía ya 22 años, ¡Wow! en el año 90. Las nuevas generaciones son vitales en este proceso y siempre han sido vitales en el proceso de la extensión del reino de Dios. Pastor John, usted es producto, su papá vino como misionero a Costa Rica. Y hoy usted ha hecho una labor extraordinaria, como todos los misioneros donde quiera que van. Entonces, ningún joven de aquellos que te dicen tío John se imagina dónde van a terminar dentro del reino de Dios. Claro, esa imagen me encanta porque cuando uno evangeliza, discipula, invierte en las personas jóvenes, uno nunca sabe cuáles son los dones que van a desarrollar, cuál es la formación, el proceso que el Señor los va a llevar. Y en este proceso de la iglesia autóctona, que nosotros cuando vamos como misioneros, de verdad en el alma, creemos que Dios ya tiene su dodo sobre personas que esperan allá y los va a levantar para ser siervos. Desde el principio, Misiones Mundiales siempre tenía que ver con evangelismo, plantación de iglesias y formación de obreros. Carpóforo, me encantaría que nos dieras una imagen de ese proceso de estudiar instituto bíblico. Después seguiste estudiando en un seminario que hay en África Occidental y ya estás enseñando en ese seminario. Cuéntenos un poco de su proceso de formación educativa ministerial. Bueno, comienzo mi formación, como estoy diciendo, salía de la secundaria y tenía muchas ambiciones de poder estudiar, educarme más, pero ahí Dios me llamó y comienzo mi formación en el Instituto Bíblico de Asamblea de Dios y pastoreando a la vez. Comienzo con la iglesia de Cogo y luego con la iglesia El Faro, pastoreando a la vez, porque cuando me graduó ya estaba pastoreando, ya estaba mucho más avanzado en el pastoreo, alrededor de 4 años. Entonces, después de esto, con la idea, la intención de seguir formándome más, porque cuando salen los Villalobos y vienen a Costa Rica, Dios trae otra pareja que también fue de mucha bendición para mí, Marcos y Victoria Turne. Ellos eran como directores del Instituto Bíblico, eran los directores a nivel nacional y decidieron venir a Bata. Y yo puedo decir que eso también fue como algo que Dios estaba orquestando para mi vida. Entonces, cuando llegan ahí, yo tenía el deseo y no había facilidad, porque nosotros estamos entre países francófonos y anglófonos. Entonces, los Turner estuvieron ahí conmigo, ayudándome, y yo trabajando en el Instituto Bíblico, estudiando también, ayudando en la biblioteca, ayudando en las finanzas. Hasta me acuerdo que un día ellos trajeron muchos libros para catalogar. Nos enseñaron cómo y dijeron que vamos a hacer ese trabajo los estudiantes. Y yo fui el único estudiante que quedó para hacer ese trabajo. Y lo hice con la hermana Victoria. Y más de 10 años después, me dijo que cuando fuimos a casa, yo y mi esposo dijimos que este joven va a dirigir ese instituto. Yo no sabía nada. Entonces ellos, por enfermedad, no tuvieron mucho tiempo en Bata, se fueron. Y llegó la otra misionera, Rebeca Mu, vio mi interés y empezó a animarme. Empecé con Global University
hice alrededor de 6, 7 materias con Global University. Entonces, la misionera Rebeca me animó, que veo que estás un poco bien en inglés. Si puedes ir a estudiar la extensión de WAST, la Facultad de Teología de Asamblea de Dios, que tiene su sede en Togo, pero con una extensión en Camerún. Camerún está justo al lado de nosotros. Y yo decía, no, mi inglés. Ella como si me forzó, me llevó ahí. Nos fuimos, hasta comenté las clases y luego hice el examen. Por eso mi proceso siempre es así, y aprobé el examen. Entonces ahí me gradué, y gracias a los misioneros DIL, que estaban ahí también apoyándome, entonces me gradué. Y cuando me graduó, vengo y la pastora Ronda DIL me dice, ya está. Y yo le dije, quiero también estudiar en el máster. Me miró, me dijo, te vamos a apoyar. Examiné, aprobé, hice un máster en misionología. Y luego cuando regreso me dice, ya está ahora. Y yo le dije, si hay forma de doctorado, yo quiero, me dijo, te vamos a apoyar. Por eso, si calculo ese dinero, han sido millones y millones, y sabe cuánto cuesta para hacer el doctorado. Yo no sé nada quiénes han pagado esto, porque cuando llegaba una factura propuesta de lo que debemos pagar, era millones, porque a veces la factura venía en $2,000 y todo esto, pero ellos lo pagaban. Entonces, gracias a Dios, estoy ahora terminando estoy en el último capítulo, en los últimos párrafos de terminar la tesina, si Dios ayuda, poder graduarme y seguir apoyando. Y así el pastor Marcos Turney llegó a dirigir esta misma facultad de teología, es decir, como tiene alrededor de 10 extensiones alrededor de África, pero la sede está en Lomé. Él llegó a ser el director de todo, y él era el jefe de departamento de griego, y me dijo, mira, al ser director tengo mucho trabajo, y bueno, era también el área que yo estaba inclinándome más a exégesis del Nuevo Testamento. Entonces me dio la oportunidad, y ya son ahora como 4 años que estoy enseñando el griego ahí, y también apoyando en las demás extensiones y otros centros teológicos en África. Me encanta. Y obviamente el propósito de la educación no es solamente formar eruditos, pero formar líderes, siervos. Y ese es el tema de tu tesis doctoral, es cómo ser siervos como Jesús en nuestro liderazgo. Cuéntanos un poquitito de cómo ha sido eso en África, que eso no es la norma cultural del líder. Bueno, lo que puedo decir básicamente es que, como en una tesis doctoral, hay que hacer investigación en la biblioteca desde el contexto bíblico y el contexto social, y después hay que hacer una investigación de campo, y a través de entrevistas y grupos de enfoque o entrevista grupal. Pero en todo, como ya estoy en las conclusiones, lo que he encontrado es que como mi tesis doctoral se basa en exégesis de Mateo 20 al 28, la enseñanza, puedo decir, teórica de Jesús, de qué tipo de liderazgo quiere proyectar. Y luego, porque ahí usa 4 palabras claves, la palabra grande y primero, y luego la palabra, aunque en mi idioma español no hay mucha diferencia, y bueno, van a permitir, quiero llevarlo a lo original, porque usa la expresión protos en griego y megas, y luego que es el que quiere ser primer. Protos es primero y megas es grande.
Ahora lo lanza de una manera contraria usando diáconos, que es siervo, y doulos, que es como esclavo. Y es totalmente contrario, que el líder que quiere ser primero debe ser el diácono, o sea, debe ser el esclavo, y el que quiere ser grande debe ser el siervo. Entonces lo que he encontrado es que básicamente no es algo contextual, y que lo que la iglesia en África en general y en Guinea Ecuatorial en particular necesita es volver a los principios de Jesús y reconocer que el liderazgo es para servir, no para sentarse como cacique y dar órdenes. Pero es difícil desde el contexto cultural. Lo que se necesita es un cambio de mentalidad y una transformación espiritual para poder ser siervos líderes. Me encanta que lo que estás estudiando lo has visto como ejemplos de los que llegaron a plantar la iglesia en Guinea Ecuatorial. Sí. Qué lindo. Es poderoso. Jesús estaba reunido con sus discípulos y se despoja de su manto para lavar los pies. Vea lo interesante de esto. Él se despoja y Pedro le dice que no. Y le dice Jesús, si tú no me aceptas, no vas a tener parte conmigo. En las posiciones de liderazgo eclesiástico, a la manera de Jesús, en la medida en que Dios nos dé la oportunidad de avanzar, es oportunidad para lavar más pies, para servir. Gracias a nuestros obreros, Rafael y Marina Villalobos, de impactar la vida de mi hermano Carpóforo, y a todos los misioneros con los cuales ha tenido mi hermano y la iglesia en Guinea Ecuatorial y toda la iglesia a nivel global, esos intercambios de familia. Cuando viene un misionero es como venir un primo, venir un familiar, un hermano. Nos sentimos en familia, pastor. Gracias por honrarnos, por venir a servirnos, por venir a honrar a nuestros obreros, Rafael y Marina Villalobos, que están a 7 horas de viaje y vinieron desde Guinea Ecuatorial a una actividad precisamente de educadores y fueron a ver allá donde se encuentran nuestros hermanos Villalobos. Esto es una gran bendición. Pastor, quiere preguntarle que nos cuente, que le cuente a la audiencia, a nuestra iglesia a nivel nacional y también a la iglesia de Guinea Ecuatorial, más o menos de lo que usted recuerda de las iglesias plantadas por nuestro hermano Rafael y la pastora Marina. Bueno, con esto quiero agradecer primero a la iglesia de Costa Rica y a todos los que se involucran en las misiones, porque yo suelo decir que donde no gastamos dinero es solamente en las misiones, porque en las misiones la inversión no se gasta, se invierte para algo duradero, algo que no va a terminar, algo que va a tener impacto hasta en el cielo. Yo no conozco a todos de Costa Rica, pero hay muchos que dieron y oraron para que esta obra pueda estar ahí. Bueno, lo que puedo decir, cuando los Villalobos llegan, comienzan con la iglesia El Faro, porque la iglesia El Faro lo había plantado una familia misionera americana, Marcos y Kelly Von Garner. Y cuando ellos trabajaron ahí por un tiempo y salieron porque la hermana Kellyanna, la esposa, tenía un problema de salud. Y ahí llegaron los Villalobos. Plantaron primero la que estoy hablando de la iglesia en la ciudad de Newton, y llamamos el barrio Newton, y que
esa iglesia ha vuelto a plantar varias iglesias, o varias. Entonces, y es donde él fue como un lugar de entrenamiento para nosotros. Yo me acuerdo que era a veces fastidioso, pero el esfuerzo ha valido la pena, porque ahí fue como mi primera experiencia de evangelizar sin el pastor, porque iba ahí con un amigo, el que es también pastor hoy, Blas. Íbamos ahí, ¿cómo vamos a empezar aquí? Pero comenzamos a evangelizar. Y también al mismo tiempo plantó una en la playa. Ya eran dos. En el año 98 nos fuimos a Cogo. En Cogo plantó otra. Y en Cogo, trabajando en Cogo, plantó también dos iglesias en Cogo. Una en Fula, otra en Miwada. Son pueblos de Cogo. Ahora, cuando regresaron, volvieron porque regresaron en 97, en 99 para unos meses. Volvieron y ahí se fue a la frontera con Camerún y plantó también dos iglesias ahí. Y además de esto, trabajó en levantar iglesias que estaban ya un poco recaídas. Y trabajó también porque tuvimos una situación de un pastor que estaba queriendo llevar una iglesia de Asamblea de Dios, y era un momento difícil porque como líderes fuimos ahí y nos echaron. Y la iglesia estaba, como se dice aquí, muy brava, y llegaron los Villalobos. Y al llegar, entonces, le fuimos a dejar ahí como pastores. Y fija que el día que fuimos a dejarles, presentándoles como pastores, la gente salía, abandonaba la iglesia. Pero Dios les usó, trabajaron, levantaron la iglesia y trabajaron ahí por un tiempo. Entonces, Qué gran desafío. Esto es desafiante. sí. Porque, bueno, esa es la tarea de los misioneros. Están solos. A veces, pero Dios está con ellos. Yo decía el dedo de Dios sobre sus hijos. Los hermanos Villalobos hicieron un trabajo a nivel de Instituto Bíblico de plantación de iglesias, pero sobre todo levantando obreros. Y vea lo interesante. Este fin de semana van a estar ustedes en Limón. Hablando con la pastora Marina, me comentaba que ellos se ganaron al pastor Guido Scarlett y a la pastora Carla Rivas para el Señor. No solo levantaron obreros, sino que se reproducieron en misioneros. La pastora Carla Rivas es una pastora misionera, aún todavía. Y también en Guinea Ecuatorial, un obrero, Salvador Hondó, es misionero de Guinea Ecuatorial en Alicante, España. Qué interesante eso. Entonces, la manera como Dios reproduce el corazón. Nosotros depositamos el corazón en cada persona con la que hablamos, discipulamos y formamos con la autorización del Señor para alcanzar muchísimo más. Pastor John. Ustedes me dijeron algo cuando llegaron a Costa Rica hace unos días, que querían ir a agradecer no solamente a los hermanos Villalobos, pero también a las iglesias que habían apoyado a los hermanos Villalobos. Porque, y una de las iglesias había mandado un grupo y pudieron conocer a algunos de esos hermanos. Denos una palabra de agradecimiento, un comentario ahí acerca de las iglesias que apoyaron a los hermanos que fueron. Bueno, es para agradecer, como dijimos, realmente valió la pena ir hasta el sur para estar en estas iglesias, aunque no hemos estado en todas, y vamos también a Limón. Queremos agradecer por el esfuerzo, por la oración
por las finanzas que invirtieron para poder enviar a los Villalobos, y a los que también nos visitaron, como el hermano Marvin, como el hermano Robert Castro, y la hija Dina Villalobos también llegó para ayudar, porque además de la iglesia, los Villalobos también comenzaron un centro educativo que sigue ahí para enseñar a los niños, que está ahora hasta el nivel de secundaria. Entonces agradecemos todo ese esfuerzo que hizo la iglesia de Costa Rica, y como él siempre lo decía, cuando tú haces algo de ti, Dios te lo va a pagar. Entonces Dios lo va a pagar a la iglesia de Costa Rica mucho más de lo que hicieron. Quisiéramos tener más tiempo para seguirnos gozando de estas historias. La Biblia está llena de historias. Una de las partes más impactantes de la Biblia son las historias. Las historias, los milagros, todos esos momentos, esos conversatorios de Jesús, donde con una palabra transformó vidas. Y ya estamos aterrizando en este tiempo tan lindo. Pastor, en un momento estuvimos hablando del momento en que el pastor, en su segunda temporada ya para salir, reunió creo que a los discípulos, los reunió, se sentó con ellos y los bendijo. Y fue con cada uno hablando, y llegó su momento. Eso me impactó, y quiero que la iglesia y nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, necesitamos oír esto. Porque cuando yo oí esa palabra, ese momento, ese testimonio del pastor Carpóforo, me impactó, y vino un pasaje bíblico a mi mente. Pero, pastor, era bueno de ese momento cuando el pastor Villalobos le dijo a usted esas palabras tan claves. Cuéntenos cómo fue. Prácticamente cuando estaba para salir y debía dejar a alguien en la iglesia El Faro, porque me sacó de Cogo para venir a la iglesia El Faro para pastorearla. Nos reunió, éramos como 4 obreros, y daba a cada uno unas palabras, y alguno estaba ayudándoles. A uno estaba para casarse, el otro para un negocio, el otro para otra cosa. Les daba un valor como de 100,000 colones, de $200. Y a cada uno le dio 100,000 colones, agradeciéndoles y que lo usen para poder hacer algo, porque él es muy generoso, muy generoso. Entonces cuando llegó mi turno, me dijo: hijo, ¿qué quieres? ¿Dinero o bendición? Y yo veía así, digo, dinero, voy a rechazar la bendición. Pero yo necesitaba también ese dinero, aunque no tenía ningún plan, pero necesitaba dinero. Y yo le dije, bueno, bendición. Y me dijo, bueno, te voy a dejar con la bendición. Tú quedas en la iglesia como pastor. No fue fácil, porque muchos líderes no tenían confianza que era recién arrepentido, haber dado mi vida a Cristo en 97, y en 99 ya se me está dejando con una iglesia que era, después de la iglesia central, esta iglesia El Faro. Pero él me confió. Me dijo, bueno, quédate con la bendición, enseña a la iglesia y Dios te va a bendecir. Y como digo, mucha gente se fue y me quedé un poco así, ¿por qué el pastor me va a hacer esto? Pero me quedé. Cuando él vuelve a Guinea en los años 2011-2012, me encuentra ya como secretario general en la Iglesia Asamblea de Dios,
ayudando a la directora del Instituto Bíblico, porque desde el 2014 soy el director. Él me llamó y me dijo, hijo, ¿te acuerdas? ¿Dónde están los demás ahora y el dinero y la plata? Ahí está la bendición que tú recibiste. Entonces, y esa bendición, aquí estoy, Dios me ha ayudado a poder a bendecir a otras naciones, a enseñar en otros centros teológicos, en España, en África, en mi país, y a poder predicar la palabra de Dios. Realmente yo no sabía que voy a estar donde estoy con el ministerio, donde Dios me ha confiado. Y lo que quiero decir siempre, suelo decir siempre, es que porque era un momento crítico que mucha gente no confiaba en mí, pero Él me confió. Y no quiero defraudar a Dios, tampoco quiero defraudar al siervo que Dios usó para ponerme en el ministerio. Aquí estoy. Por eso, y como hace poco como le llamaba mamá Marina, cuando fuimos ahí, me decía, tampoco te vamos a dar nada ahora, sigue con la bendición. Porque la bendición de Dios, ahí está. Dice la palabra de Dios que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas. Es una bendición que nos forma el carácter de Cristo en nosotros, en este caminar diario. Realmente, aún escuchándole ahora, me ministra. Y el pasaje, cuando vi esta historia, fue el de Lot y Abraham. ¿Qué hubiese pasado si Lot le hubiese respondido a Abraham cuando él le dice escoge? Y Lot le hubiera dicho no, dame tú la bendición, que sea de ti lo que venga para mí. Es diferente. Sí. Entonces ahí fue donde pensé, bueno, esto, Pastor John. Tal vez que el hermano nos dé palabra final a la iglesia en Costa Rica en cuanto a misiones y esta inversión. Que la iglesia continúe en las misiones y que seguimos también con las manos abiertas, volver a recibir a otro misionero desde Costa Rica, porque Costa Rica, sobre todo para mí, para la iglesia El Faro, porque sigo en esta iglesia desde el 99, sigo pastoreando esta iglesia, hemos plantado otras iglesias y ahí estamos. Los Villalobos dicen mucho para nosotros y Costa Rica también, y así estamos aún con las manos abiertas de algún día volver a recibir a un misionero de Costa Rica y trabajar con nosotros, porque Guinea es el único país en África que habla español. Y solemos invitar a los latinos que Guinea puede ser como el puerto de aterrizaje para todos los misioneros latinos que quieren trabajar en África. La cultura es igual, somos hispanos, aunque aquí nos hablan inglés, pensan que somos de Limón o no sé, o de Haití, pero somos hispanos y estamos con las manos abiertas de recibir no solamente a misioneros de Costa Rica, sino a misioneros del mundo latinoamericano. Muchas gracias. Gracias, Pastor Carpóforo. También agradecer al Pastor San, como superintendente de Guinea Ecuatorial. Pastor John, gracias. Y a cada uno de ustedes, muchas gracias por este tiempo. Hemos coleccionado un tesoro. Esto queda grabado. Lo vamos a compartir con la iglesia. Esperamos que esto llegue a las reuniones de misiones, a la iglesia en general. Este es un gran recurso. También queremos agradecer a todo el equipo de comunicaciones encabezado por el hermano Andrés Arroyo, el pastor Emanuel Barrientos, que nos han apoyado en esta iniciativa.
Ha sido un trabajo extraordinario. También a Tati Ceballos, nuestra coordinadora de medios de la agencia misionera. Y bueno, estaremos viéndonos en un próximo programa. Que Dios les continúe bendiciendo.